Empopasto informa que debido a labores de adecuación en sus oficinas del centro, ha dispuesto una sede provisional para continuar brindando atención al público de manera oportuna y eficiente. La sede está ubicada en la calle 21 con carrera 23 esquina y estará habilitada a partir del 10 de junio. Atención al usuario y pago de facturas se atenderán en la calle 21 con carrera 23 esquina. Empopasto, agua, la mejor expresión de vida. Mientras tú pelas la papa para el almuerzo, en las montañas de Nariño, un jornalero ya lleva horas cosechando bajo el sol. Cada vez que compras papa nariñense, estás apoyando algo más grande: el alimento de una familia, la educación de sus hijos, el sueño de seguir sembrando en su tierra. Son miles de familias que trabajan con esfuerzo y corazón. No descansan, pero no dejan de creer, porque saben que su trabajo llega hasta tu mesa. Cuando eliges papa nariñense, eliges apoyar lo nuestro. Dices sí al trabajo con dignidad. Dices sí al campo de Nariño. Desde el campo se tejen las condiciones para la transformación territorial, para la siembra de la paz. Apoya a quien cultiva con las manos y el alma. Consume papa nariñense. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. ¿Sabías que CEPAL S.A. tiene mucho más para ofrecerte? Conoce nuestro portafolio de servicios pensados para facilitar tu vida y hacer de Pasto una ciudad más moderna y conectada. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.cepal.gov.co para descubrir todo lo que podemos hacer por ti y tu comunidad. CEPAL S.A. iluminando el desarrollo de la ciudad. En cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. A veces, el verdadero bienestar está en los pequeños cuidados, en una mano que orienta, en una palabra que tranquiliza, en la confianza de saber que todo está aquí. En la droguería de Confamiliar de Nariño, cuidamos de ti y de quienes amas.
con el respaldo de los mejores laboratorios, atención integral y beneficios especiales para nuestros afiliados. Porque tu salud es tu bienestar, y tu bienestar es nuestra razón de ser. Confamiliar de Nariño, juntos es posible. Ha llegado el momento de acelerar. Acelerar gracias a una energía local y descarbonizada, a tecnologías para preservar el agua y los recursos naturales, al tratamiento de los nuevos contaminantes y los residuos peligrosos. Una abundancia de soluciones y recursos locales inexplotados que nadie mejor que Veolia sabe revelar. Veolia acelera para hacer más verdes nuestros modos de producción y consumo. Veolia contribuye a un mundo más verde y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. En esta tierra, sur de Colombia, soplan vientos de cambio, de progreso y bienestar. Desde esta bella y promisoria tierra donde el verde es de todos los colores, nos preparamos para un futuro mejor. En la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto somos parte de una verdadera comunidad académica. Nos inspiran los retos y desafíos del mundo moderno. Paso a paso construimos país y región. De manera crítica, reflexiva y analítica aportamos a la transformación del mundo. Somos una universidad inclusiva, basada en la solidaridad, la equidad, la libertad, el respeto por la diversidad, la orientación sexual, las creencias religiosas, la ideología política y la procedencia social. Actually, it's important to broaden our knowledge from an international perspective, explore new worlds, and compare our knowledge to become an international citizen capable of understand and respect other cultures. Contamos con ambientes prácticos de aprendizaje, excelentes e innovadores, a la vanguardia de las mejores universidades del mundo. Desde nuestra biblioteca física y virtual, encontramos infinidad de ideas y conceptos que enriquecen nuestra formación desde el ser, el saber y el hacer. Tenemos diferentes espacios para experimentar, soñar y aprender. El bienestar también hace parte de un desarrollo en armonía. Por ello, podemos disfrutar de distintos lugares de esparcimiento, recreación y deporte, como lo son la sala de música, el gimnasio, las canchas de fútbol, la oficina de apoyo psicosocial y nuestro centro Enlace, donde procuramos la permanencia de los estudiantes en nuestra institución. En las aulas de la Universidad Cooperativa se forman profesionales, especialistas y magísteres en diferentes áreas. También técnicos laborales que conocen de cerca el sentir y las necesidades de la comunidad y su entorno. Somos propositivos, generamos progreso a través de proyectos de investigación que impactan a la comunidad, que busca soluciones reales y estructuradas, que inciden de manera positiva y propositiva en el cuidado del planeta y de los recursos naturales.
Nuestra vocación de servicio nos compromete a trabajar desde la proyección social con las comunidades menos favorecidas. Desde esta universidad al sur de Colombia, se forja el presente y futuro de varias generaciones. Hola, muy buenos días para quienes nos acompañan a esta hora de la mañana. Gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia por recibirnos en este espacio por la democracia. Iniciamos esta transmisión especial de Elecciones, el Gran Reto 2026 de Prisa Media, que hoy nos convoca para escuchar las propuestas de quienes quieren llegar al Senado de la República, quienes quieren representar a los habitantes del departamento de Nariño en el nuevo periodo legislativo. Es un placer acompañarlos en esta transmisión a través de Caracol Radio, nuestras plataformas digitales, en una producción de la agencia APP y por supuesto también en las plataformas de la Universidad Cooperativa de Colombia, que ha sido nuestro gran aliado para llevar a ustedes este importante espacio en el que vamos a conocer quiénes son estas personas que hoy quieren llegar al Congreso de la República, sus propuestas, sus análisis y sus inquietudes de lo que pasa no solamente en el país, sino también a nivel regional. Inicialmente le doy la palabra al doctor Víctor Hugo Villota, es el director de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a toda la comunidad académica que nos acompaña en la mañana de hoy. Un saludo especial a la doctora Liliana Benavides del Partido Conservador, al doctor Gustavo García del Frente Amplio y al doctor Eduardo Enríquez de la Alianza Verde, que son los candidatos que aceptaron esta invitación que se hizo hace aproximadamente ya 25 días. Lo decíamos en la reunión que tuvimos previamente, gracias por la valentía de presentarse y acompañarnos a presentar sus propuestas. Lo que nos interesa en este momento es simplemente tener la visión de ustedes de región, de país, sus propuestas. No nos interesa en absoluto, mi querida comunidad académica, ningún tipo de confrontación, sino ideas, argumentos, propuestas. Y lo que queremos, y yo eso es lo que más les pido, si resultan reelegida y elegidos ustedes dos, trabajen de la mano por la región, por el país, unidos para sacar adelante este departamento. Yo quiero agradecerle a Caracol Radio, al Grupo Prisa Media, nuestro aliado estratégico, a Claudia Ortega Sarria, a Camilo Lozano, con quienes organizamos este importante foro académico, el apoyo en toda la parte tecnológica para la transmisión de este evento a través de las diferentes redes sociales, a CNC, a Paulo Paz y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Las preguntas han sido elaboradas por nuestros docentes investigadores de los diferentes programas y vamos a manejar temas de mucha actualidad como salud, educación superior, paz y seguridad, derechos humanos, política agrícola, ese tema tan importante y que está con tanta vigencia con lo que está sucediendo, todo el tema fronterizo con nuestro querido país hermano del Ecuador, economía y empleo, y un tema importantísimo que no puede faltar en estos foros académicos y de debate, como es el tema del medio ambiente. Hoy quiero decirles, la universidad es el espacio donde se debaten las ideas, los argumentos, las propuestas. Hemos invitado candidatos de todas las orillas políticas. Faltó un solo candidato del pacto histórico, el senador Alberto Benavides, que se excusó por alguna situación personal, pero aquí tienen todas las propuestas que se van a presentar en la mañana de hoy. Y simplemente les deseo el mayor de los éxitos, enamoren al público presencial y virtual que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidos
a la Universidad Cooperativa de Colombia en esta alianza estratégica con Caracol Radio. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, doctor Víctor Hugo, también por generar esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de encuentro con esta comunidad académica que es tan importante. Le doy la palabra ahora a Camilo Lozano, gerente de Caracol Radio aquí en la ciudad de Pasto. Gracias, Claudia. Un saludo muy especial para todos quienes nos acompañan en el auditorio, para todas las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas de Caracol Radio, de Prisa Media. Es un orgullo para nosotros hoy contar con la presencia de los candidatos al Senado de la República por el departamento de Nariño. Bienvenida, doctora Liliana, bienvenido, doctor Gustavo, bienvenido, doctor Eduardo. Este es un espacio que hemos creado en alianza con la universidad para que los nariñenses y los colombianos puedan conocer sus ideas, puedan conocer cuáles son los retos que tiene nuestra región y, como le decía Víctor, cuando sean elegidos podamos seguir trabajando de la mano por nuestra región. En nombre de Prisa Media, de Caracol Radio, de nuestras emisoras y de todas las plataformas digitales, les doy la bienvenida a Elecciones 2026, el gran reto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los candidatos. Como le decían, es muy importante que nos acompañen hoy en este escenario. Hicimos esta invitación previa para todos y pues son muy valientes además porque están en esta recta final y además entendemos toda la cantidad de compromisos, cierres de campaña y demás. Yo quiero iniciar con cada uno de ustedes preguntándoles sobre quiénes son. ¿Quién es su familia? ¿Quién es su entorno? Para que la gente conozca un poco más, más allá del político que hoy representan, de su colectividad, pues nos cuenten un poco también de ese perfil humano. Y quiero arrancar, por supuesto, con una mujer, una representante de la mujer en el departamento de Nariño, con una gran experiencia ya en el Congreso de la República. Y le decía yo esta mañana que era muy importante que tuviéramos esa voz femenina en este espacio y por eso me alegra mucho saludar a la doctora Liliana Benavides. Muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a los docentes. Saludar muy especialmente al doctor Víctor Hugo Villota. Gracias por esta invitación y obviamente a Camilo Lozano, director de Caracol. Saludarte a ti, Claudia, nuestra moderadora, un saludo muy cordial. Saludar a mis no contendores, saludar a mis colegas candidatos que hoy nos presentamos en este encuentro de ideas y especialmente de transformaciones. Yo quiero presentarme. Soy Liliana Benavides Solarte, soy médica cirujana de profesión, he sido alcaldesa de mi tierra natal, Guaitarilla. Nací en un hogar donde nunca sobró nada, un hogar de una madre con 6 hijos que quedó viuda a los 35 años. También les cuento que tuve la posibilidad de ser alcaldesa de mi tierra natal, representante a la Cámara en 3 oportunidades. Actualmente soy senadora de la República y formo parte del Directorio Nacional Conservador, que es una dignidad muy importante, gracias a que del anterior proceso electoral me acompañaron las mayorías en Colombia. También contarles que he sido presidenta de la Comisión Séptima, una de las comisiones más importantes del Congreso, que se encarga de todos los temas de salud, de vivienda, de todos los temas sociales de este país. Actualmente formo parte de las comisiones económicas, que son las que se encargan de todos los temas presupuestales en Colombia, de las apropiaciones presupuestales y del Plan Nacional de Desarrollo. Quiero contarles también que soy miembro de la Comisión Nacional de Discapacidad y que he sido presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres en el Congreso de la República. Doctora Liliana, ¿cómo le va en este rol de ser una dirigente política, congresista y el rol de madre a la vez? Bueno, yo creo que hoy en día las mujeres somos capaces de todo. Si somos capaces de dar hijos para esta sociedad, tenemos esa capacidad enorme de enfrentar y de asumir todos estos roles, porque además de ser congresista, de ser senadora, nunca dejo el rol de ser mamá, de ser hija, de ser esposa
Y créeme, Claudia, que no es una tarea fácil, especialmente para las mujeres que nos enfrentamos en estos debates políticos. No es común, es muy común para mí estar en un debate o de ponente coordinadora del Plan Nacional de Desarrollo y recibir una llamada de mi hija y tener el corazón arrugado porque me dice que no la voy a poder acompañar en su izada de bandera. Me ha pasado, bueno, y muchos otros temas que uno como madre, Claudia, y tú como madre que eres y como mujer, sabes y entiendes que nosotros somos capaces de asumir ese doble papel, esa doble tarea. Nada fácil, obviamente, nada fácil, porque lo más importante que los seres humanos tenemos es el tiempo, y es el tiempo el que no podemos pasar en muchas ocasiones por nuestras familias, especialmente en estos momentos de confrontación política, donde el debate se vuelve confrontación y donde las redes sociales señalan con tanta facilidad, y en donde yo tengo, Claudia, y soy madre de 2 hijos maravillosos, de Sebastián, que es un niño que ya, bueno, es un joven que acabó de graduarse de médico, y de una niña de 9 años, de Liliana Sofía. 2 hijos maravillosos, tengo un esposo que es el amor de mi vida, que es mi polo a tierra, que son mi motor de inspiración en estos procesos, pero también tengo que decirte que ese papel de estar en la política, de representar a un departamento y a una nación, no va de la mano también con el rol de ser madre y de ser esposa. Es una tarea, las mujeres, es una tarea muy bonita, Claudia, y de verdad te cuento que hoy hemos demostrado y estamos demostrando que las mujeres somos capaces de asumir esa doble función. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gustavo García Figueroa, perdón. ¿Quién es Gustavo García? ¿Cuál ha sido su trayectoria para que la gente lo conozca un poco más y también ese rol de padre de familia? Claudia, muchas gracias. Un saludo para ti. Por supuesto, agradecerle, señor rector, doctor Víctor, muchas gracias por abrirnos el escenario aquí con estos jóvenes, con estas mujeres maravillosos que están estudiando en la Universidad Cooperativa. Quiero contarles, yo estudié en la cooperativa, hice un año de Derecho, aprendí, recorrí estas aulas y estoy muy contento de volver a estar aquí. Por supuesto, Camilo, todo el equipo de Prisa, a la agencia APP, gracias por darnos este espacio, que es lo que necesitamos para no solamente contarles quiénes somos, sino las propuestas, conectar con la comunidad universitaria. Yo creo que todas las propuestas que uno hace debe enfocarla precisamente en ustedes, en los jóvenes, en las personas que están esperando y aspirando materializar sus sueños en esta vida, y creo que hemos concretado mucho en esas 3 propuestas, 3 ejes que ya explicaremos adelante. Mi nombre es Gustavo García, soy nariñense, como seguramente la gran mayoría de ustedes, soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, tengo estudios en Filosofía, en Ciencias Políticas. He tenido la fortuna de representar al departamento en distintos escenarios. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar como parte del equipo negociador en La Habana, en el control de los contenidos que hubo que utilizar para la implementación legislativa y normativa del Acuerdo de Paz. Allí tratamos todo el tema de ese acuerdo con las FARC, que se firmó finalmente en el 2016. Luego, en este gobierno pude ser viceministro de Interior 2 veces, fui ministro de Interior varias veces encargado de esa cartera, y ahora tomé la decisión de aspirar al Congreso de la República, porque precisamente esa experiencia que tuvimos en el Ministerio del Interior nos muestra 2 políticas muy bonitas que me inspiran mucho a llegar al Senado. Primero, todo el tema legislativo. En el Congreso sí se puede cambiar el país. Las leyes sí pueden determinar las condiciones de vida de la gente, las condiciones de acceso a la educación, las condiciones laborales, de oportunidades para los jóvenes. Y también trabajamos muy de cerca la política con las comunidades, con los indígenas, con los comunales, con los afros, con el tema campesino. Tengo la satisfacción de haber sido uno de los impulsores del mayor número de reformas sociales que se hicieron en este gobierno,
porque desde el Ministerio del Interior nosotros teníamos la responsabilidad de apoyar esas reformas que de alguna manera tuvieron un decurso en el Congreso de la República, y queremos llegar al Congreso de la República con la esperanza de materializar esas reformas, de avanzar más en los derechos, de convencer a la gente, a los jóvenes, que tenemos el derecho de reclamar lo que nos pertenece. Por eso quiero llegar al Congreso de la República, como nariñense, como abogado, como persona que sueña con este país mejor. Creo que nosotros tenemos que pensar en esos jóvenes y en nuestros hijos, Claudia. Yo tengo 3 hijos, mi esposa es de Valledupar, del otro lado del país, pero mis hijos, mi hijo mayor se llama Sebastián, es un abogado pues recién graduado, recién terminó sus materias, maravilloso, le gusta la política, está muy interesado en el tema del derecho y tenemos una afinidad muy importante. Y tengo a Camilo y Alejandro, que son mellizos, y son muy bonitos porque uno parece costeño y el otro parece pastuso, entonces le ponemos al uno la camiseta del Deportivo Pasto y a la otra la del Junior. Son unos niños maravillosos, mi hogar es un hogar maravilloso, y lo que dice Liliana, mira, una de las cosas que más me dolió a mí en esta campaña fue el tema de la muerte de nuestro compañero en la Cámara, el representante de la Cámara por el norte de Santander. A veces en la política se pierden las familias, se pierde la cercanía con ellos, y por eso me duele mucho separarme de mi familia. Lo que uno debe hacer es hacer tan bien la política y entregarse tanto al servicio de la gente que ese sacrificio realmente valga la pena. Por eso yo les quiero agradecer este espacio en el que podemos compartir con ustedes, en el que tenemos la oportunidad de convencerlos, de traerlos hacia esa visión en la que queremos materializar un cambio en este país. Muchas gracias al doctor Gustavo García, y saludo al doctor Eduardo Enríquez Caicedo también para que nos cuente un poco de su trayectoria y también de ese rol familiar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo especial para nuestro rector, para Camilo, por esta organización. Qué bonito ver el interés de los estudiantes, que me parece supremamente importante que después de ese ejercicio nos llevemos un mensaje a la casa de estos 3 candidatos que hoy están acá participando al Senado, y qué lástima que de pronto otros candidatos no pudieron asistir, entendemos por agendas, pero qué bueno que ustedes se lleven 3 visiones de lo que queremos hacer en Colombia. Mi nombre es Eduardo Enríquez Caicedo, pastuso, vengo acompañado con mi esposa también, que estos espacios son bonitos compartirlos también con la familia. Me formé aquí en la ciudad de Pasto, después en la universidad de ingreso a la Universidad Externa de Colombia a estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales. Desde ahí yo empiezo a creer en que hay una hoja de vida que se va a formar en el servicio público. Ya han sido, Claudia, 20 años de vida que me ha permitido hoy servirle al país. El último cargo que tuve fue el de ser viceministro de Transporte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que hicimos bien la tarea, después seguramente comentaremos estos detalles, pero desde la universidad, en ese proceso de formación, hemos venido construyendo esa hoja de vida, porque primero, después de egresar de la facultad, tuve la oportunidad de hacer 2 especializaciones, una en desarrollo local y otra en gestión pública, y después participé de unas becas que da el gobierno de España en la Fundación Carolina, que es una fundación que los invito a todos los estudiantes que hoy están acá que la revisen, porque en realidad que es una muy buena fundación que otorga becas para hacer posgrados en España. Me dieron una beca para hacer una maestría en ciencia política, y en ese ejercicio, ya cuando empiezo la vida laboral, en todos los espacios públicos que Dios y la vida me ha permitido tener, pues uno se va colgando medallitas, ¿no?, que las considera como propias. El primer espacio que yo tuve fue cuando el ministro en su momento de Defensa, que después fue presidente de la República, Juan Manuel Santos, me lleva a trabajar a una entidad que en su momento se llamaba Fond de Libertad. Y Fond de Libertad fue una entidad que estuvo a cargo de toda la atención a las víctimas del secuestro de esa época. En esa época se llevó a cabo, creemos, una de las operaciones más exitosas del ejército colombiano, que fue la Operación Jaque. Les estoy hablando de hace 15 años atrás más o menos, y desde ahí siempre todo el ejercicio mío público ha sido en ese proceso de servir a Nariño, servir a la gente, servir donde Dios me ponga. Entonces después empieza un proceso muy bonito, fui secretario de gobierno de la ciudad de Pasto, con el profesor Pedro Vicente Obando como alcalde, les estoy hablando de también año por ahí 2014. En ese proceso también iniciativas muy importantes para la ciudad, por la ciudad, y después tuve un ejercicio también como director de la Agencia de Desarrollo Rural, que antes se llamaba INCODER,
que también ahí tuvimos una posibilidad de formarnos en el sector agricultura. Después estuvimos en el Fondo Nacional del Ahorro, donde logramos también fortalecer el proceso en todos los temas de vivienda y educación. Y después la vida me dio la oportunidad de ser cónsul en la ciudad de Boston, representando a nuestro país en Estados Unidos. En esa época, Claudia, ya como anécdota, mi esposa queda en embarazo de mi hija Lucía, y claro, digamos que ya estábamos ahí como a puertas de que nazca mi hija, y la gente decía, oiga, ¿por qué no se va a Estados Unidos? ¿No? Que su hija nazca en Estados Unidos y que tenga pasaporte gringo, que no sé qué cosas. Yo le decía, mire, no hay la más remota probabilidad que eso pase. Para mí, el tema de nacer, crecer y formarse en Pasto es una bendición de Dios. Mi hijita nació en Pasto, le gusta la papa, le gusta el mote, le gusta el ají de maní, el cuy, yo soy feliz viéndola comer nuestra cocina colombiana, y después ya nos fuimos a Boston, tuve la oportunidad de ser cónsul allá y regresé, gana el presidente Petro las elecciones de la presidencia y me llega como su viceministro de Transporte, que fueron mis últimos 3 años de vida pública, renuncio al cargo, yo hoy estoy aspirando al Senado por el Partido Verde. Entonces, esa trayectoria de vida, que son 20 años de servicio público, lo que hemos dicho es que se ha formado para hacer una hoja de vida multidisciplinaria, de conocer todos los sectores del país, de saber para qué sirve el país y cómo se lo pone a funcionar en favor del ciudadano. Bueno, pues muchas gracias a los tres por compartirnos estos detalles de su vida personal, y de alguna manera esto nos aterriza también con lo que estamos tratando de hacer en este escenario, que es conocerlos un poco más allá de ese perfil político, y ahora sí pasar a lo que son las propuestas. Y ya que estamos en este entorno educativo, seguramente ustedes conocen lo que está pasando demográficamente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, cómo baja la población, pero cómo el acceso a la educación, sobre todo superior, se hace cada vez más difícil. ¿Qué propuestas legislativas tendrían ustedes en mente para justamente darle estas oportunidades a la gente joven, a la gente que quiere continuar su formación, tanto de pregrado como posgrado? ¿Qué alternativas ustedes explorarían y propondrían desde el Congreso de la República? Inicio con usted, doctora Liliana. Bueno, Claudia, la educación realmente es el motor de desarrollo de un país. Yo creo que en educación hay tanto por hacer. Quiero contarles, por ejemplo, queridos jóvenes, que soy la autora de un proyecto, de una ley de la República, que es la Ley de Educación Emocional. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley consiste en que en preescolar, en pregrado, hasta la educación media, se pueda implementar una cátedra de educación emocional para enseñarle a nuestros pequeños, jóvenes y jovencitas, que puedan manejar sus emociones. A mí me hubiese gustado, cuando era niña, tener esta posibilidad, manejar sus emociones, fortalecer su autoestima, de esta manera fortalecer el bullying, porque es muy importante que, además de formarnos en todas las cátedras, también sea importante formar nuestra personalidad y sobre todo tener ese manejo de nuestras emociones en los espacios de educación. Impulsar la formación integral desde la escuela, para que nosotros podamos tener hombres fuertes y mujeres fuertes para nuestra sociedad. Hemos tenido serios problemas en educación en este periodo, mi querido doctor Gustavo, por ejemplo, frente al tema de ICETEX. ¿Qué ha pasado frente al tema del ICETEX? Ha habido discusiones políticas, problemas financieros, disminución de subsidios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este es un programa que los colombianos, y especialmente los jóvenes, amamos y aman para poder estudiar, y es la posibilidad de poder avanzar y estudiar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vigilar para que existan recursos reales para que el ICETEX pueda continuar, para que nuestros muchachos puedan seguir estudiando, para que puedan haber posibilidades de acceso a la educación por parte de niños y jóvenes y jovencitas que no tienen los recursos suficientes para avanzar en esta tarea. Quiero también decirte que todos los colombianos que anhelamos, especialmente los nariñenses, una educación con calidad, una educación pertinente, que nuestros jóvenes no deban seguir migrando
para poder educarse, que se fortalezca la universidad. Por ejemplo, mira Claudia, la ley 2526 que se aprobó, la ley 2568 que se aprobó en el 2026, créeme que es un tema muy importante porque es la fórmula, el cambio de la forma de financiación de las universidades públicas. Antiguamente las universidades públicas se financiaban de acuerdo, de una manera diferente. Hoy queremos que sea un punto del PIB para la financiación de las universidades públicas y esto me parece que es muy importante. Apoyé obviamente desde el Senado de la República y estuvimos en este proceso, pero ¿qué necesitamos? Fortalecer las instituciones y que realmente hayan recursos necesarios dentro del presupuesto general de la nación para que hoy tengamos nosotros y podamos tener nosotros una educación con pertinencia y con calidad, especialmente en nuestra región, Claudia. ¿Considera usted que el ICETEX debe ser reformado en su totalidad? Porque lo que hemos visto en las últimas vigencias es que para muchos estudiantes más que un apoyo se volvió un dolor de cabeza cuando le cambian, por ejemplo, las reglas de juego en cuanto a intereses y demás. Mire, el ICETEX ha sido una herramienta muy importante para la formación de muchos jóvenes con escasos recursos. Todos en algún momento de la vida, o de nosotros o nuestras familias, han tenido que ver con el ICETEX. Y yo creo que el ICETEX lo que debe hacerse es asignarle recursos, es lo que busca el ICETEX, que realmente el Estado priorice al ICETEX y que sea una herramienta que siga sirviéndole a muchos jóvenes para poder ingresar a las universidades. Muchas gracias, doctor Gustavo García. Su propuesta en el ámbito legislativo para el sector de la educación y qué propondría frente al ICETEX. Bueno, la educación superior es mucho más que el ICETEX y digamos el sector de educación es un sector muy complejo, el tema de la educación media, educación básica, educación superior, yo creo que hay que hacer una revisión completa. Hoy en día el modelo educativo que tenemos pasa por distintas afectaciones, no solamente es el acceso que hay faltante en las zonas rurales, porque a veces nosotros nos concentramos solamente en las ciudades. No, hoy tenemos profesores que están muy lejos de la zona de donde viven a donde educan. Tenemos jóvenes que tienen que caminar durante horas para llegar a su escuela y hoy en día no hay presupuesto para el transporte que puedan destinar los municipios de sus jóvenes, de sus niños. Allí falta una revisión que tiene que ver con esa primera parte de la educación, mejorar el plan de alimentación escolar. Hoy en día el plan de alimentación escolar, además de que pasa por todos los escándalos que se han conocido en los distintos departamentos, que pasa por esa complejidad que es utilizar operadores para poder llegar con la comida a los niños, no está cumpliendo con la finalidad de mantener esa dignidad y esa capacidad de estar bien nutridos de los niños para que puedan poder asistir a sus clases. Ese es un tema que hay que revisarlo. Nosotros hemos propuesto que se pase a un modelo en que las juntas de padres de familia puedan asistir a sus hijos a la comida diaria. Pero también hay otros temas muy complejos en la educación superior. Es distinta la problemática, y en el tema de los colegios, es distinta la problemática de la infraestructura educativa a el tema de los pensum. Entonces, una de las cosas que hemos visto que en este gobierno se ha avanzado es aprovechar las infraestructuras para duplicar colegios y universidades. A mí me parece que eso es importante para el tema de cobertura, pero al fin y al cabo debe dinamizarse el esquema presupuestal del sector educación para que la infraestructura se complemente tanto del sector privado con el sector público. Ahí falta una unidad de economías que podría ser muy importante para desarrollar de manera más importante el sistema educativo. Ahora bien, frente al tema del acceso de los jóvenes a la educación, que ya tiene que ver con el ICETEX. El ICETEX se convirtió en un modelo financiero y el modelo financiero implica la necesidad de generar rendimientos, tasas y devoluciones al esquema de donde se presta el recurso. Es decir, es plata prestada. Y allí yo creo que hay un problema en el modelo. Yo creo que debe formularse un modelo distinto del ICETEX en el cual no sea una entidad financiera, sino una entidad de fomento, como se hizo aquí en Colombia durante muchos años, por ejemplo, con los fondos de fomento para el sector agrícola, y que resultaron ser productivamente muy rendidores.
para que el afán del estudiante no sea cubrir las tasas, cubrir los intereses y que se les disminuya un poquito, sino lograr que haya una cobertura mayor y ojalá podamos avanzar hacia una educación superior gratuita o por lo menos cero interés. Ese debe ser el modelo que debe imperar, porque al fin y al cabo los estudiantes quieren estudiar, quieren tener las oportunidades, pero los padres ya no dan más. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Enríquez Caicedo. Bueno, digamos que este tema, como lo estamos revisando en la campaña, tiene varias aristas. Lo primero son los datos. De cada 4 estudiantes, Claudia, que salen de su colegio, terminan su bachillerato, solamente uno tiene un título universitario o un título técnico tecnológico. Ahí hay una alarma. ¿Qué pasa con esos otros 3 jóvenes que no logran ingresar o que se retiran de sus estudios? Entonces, hay una tarea importante. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Primero, que de esos 3 estudiantes, 2 de ellos se retiran porque la plata no les alcanzó. Se dejaron alcanzar por la matrícula y no pagaron. Y uno de ellos es porque se retiró de la universidad porque no le gusta lo que está estudiando. Entonces, va en diferentes partes. Primero, sobre ese estudiante que se retira porque no le gustó lo que está estudiando, creo que así hay una responsabilidad por parte de las instituciones educativas en asesorar la vocación que puede tener la persona. A uno en el colegio le dicen, oiga, usted sirve para ser abogado. Llega a la casa, le dice, oiga, papá, me dijeron que en el colegio sirvo para ser abogado. Y va, estudia Derecho y resulta que no le gustó. Ahí hay un tema de vocación que nosotros tenemos que atender. Y las otras 2 personas que no logran terminar sus estudios, tenemos que entender el por qué. Porque claro, digamos, ICETEX es el responsable. Pero lo que hemos dicho es que hay otras fuentes de financiación y por eso yo pongo el ejemplo del Fondo Nacional del Ahorro, donde estuve 3 años manejando el tema de crédito educativo, que cuando mirábamos qué estaba pasando con el crédito educativo del Fondo Nacional del Ahorro, revisábamos que primero había una cartera muy manejable, que no es que la gente se endeudaba y que se iba a quebrar pues el fondo por eso, y que nosotros, mejorando las tasas de interés, éramos más competitivos que el mismo ICETEX. Y pasamos de 6.000 estudiantes y cuando mejoramos las tasas, pasamos a 35.000 estudiantes en un solo año, con una cartera manejable. Ahí hay una fuente de financiación que nosotros tenemos que explorar y revisar. ¿Y cuál es el otro punto importante, Claudia, de lo que hemos nosotros insistido? Hoy el mercado laboral se centra más o menos en que un poco cerca del 70% están inmersos dentro de las carreras técnicas y tecnológicas. Ahí nosotros tenemos que generar incentivos a las empresas que están buscando este tipo de profesionales para que precisamente a través del subsidio que se genera a este tipo de fomento, a este tipo de carreras, pues tengan también un apalancamiento con una fuerza laboral bien importante. Y el tercer punto, Claudia, es que le tememos a que esta digitalización o la era digital llegue al sector rural. Es claro que el estudiante no puede llegar hasta Pasto a estudiar, por diferentes razones. Tenemos que llevar la educación hasta allá. Ha habido ejercicios interesantes, me acuerdo en el Ministerio de Telecomunicaciones, cuando estaba Diego Molano como ministro, que se inventó como unos kioscos digitales en varias ciudades del país y salió bien, pero tememos a que ese tipo de formación sea la más adecuada para el estudiante. Entonces, tenemos que entender Colombia. Quisiéramos en Colombia tener todas las aulas posibles y toda la financiación y todos los recursos, pero hay que llegar al ciudadano y consideramos que bajo esas 3 premisas de la campaña podemos hacer las cosas bien. Justamente la pregunta que nos hace la comunidad académica para formularles a ustedes tiene que ver con esta expansión de la virtualización en la educación superior. ¿Qué ajustes normativos propondrían ustedes para asegurar estándares de calidad, acreditación y evaluación de resultados de aprendizaje? Y cambio el orden para ser un poco equitativos con el tiempo y empiezo por usted, doctor Eduardo Enríquez. Bueno, y va de la mano con lo que estamos conversando. Hoy los estudiantes cuando le hablan de la virtualización, seguramente muchos de ellos quieren estar en las aulas, sienten que de pronto el nivel de aprendizaje pues es mucho mejor, etcétera, etcétera. Pues este también es un tema de costo-beneficio. Nosotros lo que hemos considerado, y teníamos varios ejemplos que nos contaban, por ejemplo en la ciudad de Cali, que muchos estudiantes para llegar a Cali tenían que caminar kilómetros para llegar hasta la universidad. Eso es lo que no se puede dar. Yo siento que las universidades se han ido adaptando al mercado y que dentro de esa adaptación al mercado lo que necesitan es que el mismo Estado no sea quien ponga las talanqueras para que la educación llegue a todos los rincones del país, que eso es lo que está pasando, Claudia. Cuando nosotros decimos, mira, hay que reinventarse, ¿no? Y poder adaptarnos a hoy el mercado laboral o al mercado estudiantil, pues es el mismo Estado el que le está poniendo los problemas a este tipo de formación. Entonces, si nosotros vemos la diferencia de los costos de una carrera presencial, digamos, a una carrera virtual,
En ese tema de la calidad de educación, creo que el Ministerio podría hacer una tarea supremamente importante en claramente tener unos niveles, ¿no?, de calidad o de exigencia para que esta virtualización de la educación sea real a las condiciones del país. Porque lo cierto es que dentro de este mismo ejercicio que nosotros estamos realizando hoy de las instituciones educativas o de las universidades, institutos técnicos, tecnológicos, tiene una gran oferta laboral, una gran oferta académica, perdón. Si nosotros vemos hoy las universidades que están aquí en Pasto, que ahora el rector me estaba comentando de una especialización que ya en materia de salud les han homologado, que eso pues es sensacional, pero entonces nosotros tenemos que revisar es cómo le llegamos a los 64 municipios del departamento de Nariño. Yo celebro que en esta administración del señor gobernador del departamento se abrió ya la extensión de la Universidad de Nariño en Barbacoas. Qué bueno que así sea, pero ¿cómo llegamos hasta Barbacoas? Porque empiezan ahora los problemas de desplazamiento de los mismos estudiantes para poder aprovechar esas oportunidades que ellos están generando. Entonces, es un tema también que nosotros debemos revisar de no temer a un proceso de virtualización, que para eso hay unas garantías por parte del Estado, y que yo sí creo que en conjunto lo que se puede hacer es precisamente generar esos incentivos a la empresa privada para que este tipo de formación sea bien recibida en el mercado laboral. Bueno, muchas gracias y le repito la pregunta. Es ante la expansión de la virtualización en la educación superior, ¿qué ajustes normativos propondrían para asegurar estándares de calidad, acreditación y evaluación de resultados de aprendizaje, doctor Gustavo García? Bueno, yo creo que son 3 elementos. Primero, ¿se escucha bien? Primero, el tema de pertinencia. Para poder enseñar, utilizar estos medios virtuales, también hay que hacer un ajuste frente a la pertinencia de la educación, de los pensum. Necesitamos mucha más integración de las necesidades laborales con lo que se está enseñando. Necesitamos que los jóvenes puedan salir tranquilos de que al terminar su carrera van a tener un mercado laboral que los está recibiendo, que no van a tener la duda de que van a quedar en el desempleo. Ese es un tema que se debe tratar como política de Estado, que debemos promover desde la legislación y, por supuesto, garantizar de que esa pertinencia sea efectiva, y para eso no solamente tiene que ver el tema de modificar los pensum, sino también orientar la productividad del campo, orientar la productividad del país. Tiene que haber una política consciente de país que se genere alrededor de la unidad. Segundo, si vamos a enseñar virtualidad, hay que hablar del derecho al Internet. Hoy en día estamos en un tema muy delicado, y es que los accesos a Internet siguen siendo limitados y siguen siendo privilegios. Incluso recuerden que prohibieron que algunos operadores presten unas aplicaciones gratuitas. Es decir, hay un afán de monopolizar ese acceso a la Internet, y yo creo que tenemos que llegar al Congreso de la República a respaldar el proyecto de ley que declara al Internet como un derecho fundamental, a la conectividad. Y tercero, el tema es que hoy tenemos un modelo mixto, o mejor, integrado de control y ejecución. El Ministerio de Educación está adelantando los 2 procesos al mismo tiempo, tanto de promoción y fomento de la educación como de control de la misma. Y ahí existe una contradicción funcional que debe ser zanjada mediante la creación de una superintendencia, una superintendencia para la educación, para que pueda haber un control efectivo, no solamente de la calidad de lo que se presta, sino también de que el estudiante esté recibiendo lo que está pagando, porque a la hora de la verdad pues no podemos seguir repitiendo casos como lo de la Universidad San José. Doctora Liliana, su propuesta al respecto. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra región es que las carreras técnicas y profesionales necesitamos conectarlas con las necesidades del territorio. Y un problema grave que tiene el departamento de Nariño es que no tenemos conectividad digital permanente. Entonces son problemas que dificultan la educación virtual. Obviamente el Estado debe garantizar la educación en todos los rincones de Colombia, y especialmente en los rincones de los departamentos como el nuestro, que en nuestra costa pacífica pueda llegar la educación con calidad y pertinente, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos.
Pero también coincido con Gustavo en esa propuesta de que nosotros debemos apoyar para que la conexión digital sea permanente y sea un derecho fundamental en este país, porque hoy es un privilegio tener internet y tener conexión digital. Entonces ese es uno de los temas que nosotros debemos analizar. Y otro tema es la preocupación que tienen nuestros estudiantes frente a la calidad en la educación virtual. Ese es un tema que también que tenemos que controlar y que tiene que hacerse desde el Estado, pero también desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Estamos en elecciones, el gran reto 2026 de Prisa Media, y saludamos, por supuesto, a quienes se conectan a esta hora en esta transmisión especial que originamos desde el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay un tema que es muy sensible para los ciudadanos, para todos los colombianos, y es el de la salud. Se viene hablando de la necesidad de esta reforma, de transformar o eliminar incluso las EPS. ¿Cuál es su análisis frente a lo que está pasando y qué propondrían ustedes? ¿Se requiere eliminar realmente las EPS? ¿Se puede hacer alguna transformación? ¿Y qué tanto se puede en este proceso garantizar la continuidad del servicio y sobre todo garantizar la estabilidad laboral del talento humano? Empiezo por usted, doctora Liliana. Bueno, Claudia, hablar de salud sí que es un tema que me apasiona. Quiero contarles aquí a los estudiantes que veo de medicina también, contarles que en el Senado de la República defendí vehementemente una proposición para que los médicos internos a partir del año 2026 puedan recibir un salario mínimo con sus prestaciones. Yo fui como médica, en el Congreso somos muy escasos los médicos, y en el Senado de la República como médica defendí esta proposición con vehemencia, porque también fui médica interna, Claudia, y obviamente entiendo toda esa entrega y ese sacrificio que hacen los médicos internos en los hospitales. Por eso es que defendimos tanto vehementemente esta proposición, y hoy es una realidad. Hoy, a partir de este año, ya les deben pagar a los médicos internos un salario mínimo con prestaciones, que es al menos digno para ellos en este proceso educativo. Frente al tema de la reforma a la salud, Claudia, yo te quiero decir lo siguiente. Lastimosamente el debate se polarizó y realmente me dio mucha tristeza como médica mirar que se concentró en decir simplemente que si se van a acabar las EPS o que si se van a continuar las EPS. Los unos le ponían alas y creían que eran ángeles y los otros que eran diablos. Pero realmente ese no es el centro de la discusión. Ese no es la discusión. Gracias. Ese no es el centro de la discusión, Claudia. El centro de la discusión del problema de la salud son los usuarios. He tenido la posibilidad de ser gerente de un hospital público, he tenido la posibilidad, y como médica, ser senadora y presidenta de la Comisión Séptima, donde soy autora y de las dos reformas que han pasado en Colombia, que son la 715, que declaran a la salud como derecho fundamental, y que la 2438, que hace que el giro directo sea y se dé a los hospitales por primera vez. Pero también quiero contarles que pasar una reforma de salud en el Congreso de la República es un caso titánico. Quiero comentarles que iniciando la legislatura en el Senado nos invitó el presidente a todos los partidos y expuso que una de las reformas que iba a llevar a cabo era la reforma a la salud, la reforma tributaria, el acuerdo de Escazú, bueno, muchas de las reformas que él presentó. Pero yo me levanté y le dije que el problema grande lo va a tener en la aprobación de la reforma de Escazú, de la reforma a la salud. La solución está en que le demos nosotros a los usuarios una salud con calidad y con oportunidad, que realmente tengan acceso a los servicios que hoy se les está negando, y se les está negando porque las EPS no han pagado. Y en Colombia, mi querida Claudia, han habido más de 150 EPS que se han autoliquidado por el atroz manejo que le han dado a los recursos del sistema de la salud.
¿Qué está pasando entonces? No ha habido un control, vigilancia hacia los recursos de la salud. Hemos tenido una superintendencia de salud retardataria, una superintendencia de salud que no ha hecho el control real y la vigilancia de los recursos de salud. Mire que nosotros en una reforma le dimos dientes y dijeron, denos dientes para ir a las regiones. Le dimos dientes. Hoy tenemos superintendencia delegada aquí en el departamento de Nariño, pero los recursos, el control de los recursos ha sido insuficiente. Ese es uno de los principales problemas, pero la solución tiene que ser inmediata, no inmediata, a corto, a mediano y a largo plazo. Claro que Colombia necesita una reforma a la salud, una reforma a la salud que construya sobre lo ya construido, porque no hay que acabar el sistema, hay que mejorarlo, hay que reestructurarlo, hay que lograr transparencia en el giro de los recursos y hay que tener en cuenta que estamos hablando de la vida de los colombianos. A mí me dolía mucho cuando la reforma a la salud se polarizaba y solo entendía y solo hablaban de EPS. No, aquí el problema no está en las EPS. Hay unas EPS malas, como hay curas malos, hay curas buenos. También hay unas EPS que han hecho bien la tarea, pero quiero decirle algo, Claudia. Aquí el debate debe ser de inmediato. El principal problema que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República y el próximo Congreso será darle a los colombianos una salud digna y con oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que incrementar la UPC. La UPC es el valor que el Estado gira por cada uno de los colombianos. Entonces hay que incrementarlo. Ya se demostró que no es suficiente. Entonces hay que controlar los recursos, hay que incrementar la UPC, hay que lograr una reforma estructural al tema, por ejemplo, para que las EPS no tengan integración vertical que le ha hecho muchísimo daño al sistema. Contratan con ellos mismos y eso ha hecho que el sistema, que la plata de la salud se invierta en las mismas clínicas de las mismas EPS en este país. Entonces, hablar de salud es un tema supremamente extenso, Claudia, supremamente extenso. Es uno de los grandes debates que tendremos que dar en el Congreso de la República, que estoy lista para hacerlo, porque créanme que es uno de los problemas que hay que solucionar inmediatamente, porque la gente se está muriendo en sus casas, porque no les están entregando los medicamentos, porque no les están dando las citas con los médicos especialistas, porque hoy realmente encontrar una autorización para un proceso quirúrgico es casi que un milagro. Hoy las personas están no siendo atendidas y están quedándose en casa porque los hospitales y clínicas les cierran los servicios. ¿Y sabe por qué les cierran los servicios? Porque no les han pagado. Y el personal de salud, que dijimos en pandemia que eran héroes, que toca dignificar al personal de salud, siguen en las mismas condiciones. Miren que no hemos podido lograr que en sectores y municipios alejados, como en La Tola, en Ricaute, en municipios alejados, reciban sus honorarios al menos mensualmente. Les pagan a los 3 y 4 meses y obviamente eso tiene que acabar. El personal de la salud es aquel que cuida la vida de los colombianos y por ello nosotros tenemos que también en esa reforma dignificar al personal de la salud, Claudia. Sí, como usted lo dice, pues además un tema pertinente aquí dentro de esta comunidad educativa. Hay mucha gente que se está formando justamente en esta área de la salud y esta semana hemos registrado casos muy dolorosos en el país, como la muerte de personas incluso en donde están a la espera de sus medicamentos. Por eso tan importante este tema. Doctor Eduardo Enríquez, en su caso, transformar, eliminar las EPS y cómo garantizar en esa transición los servicios y la estabilidad laboral del talento humano. Bueno, partimos para todos los estudiantes y los docentes de una visión que yo busqué identificar de lo que quería el presidente de la República o quiere el presidente. Y el presidente en todos los sectores del país lo que busca es acabar con la intermediación. Infraestructura, educación, salud, transporte, absolutamente todo. De hecho, si ustedes ven el tema de infraestructura, es un tema de que él quería o quiere que las obras de infraestructura las hagan las juntas de acción comunal. Que los planes de alimentación los hagan los padres de familia.
Y en el caso de salud, también quiere o busca es acabar con las EPS, que a nuestra forma de ver, yo siempre he dicho, y es hasta dónde la capacidad del Estado puede responder a las medidas que toma un gobierno. Creo que ahí está el error de este tipo de reformas en el país, porque la reforma puede ser muy buena. Digamos, yo valoro muchísimo lo de los centros de atención primaria, que es cómo se llega con la salud a cada rincón del país, me parece fenomenal, pero se transforma el mensaje en algo en lo que no están preparados los alcaldes. Porque uno le dice al alcalde, oye alcalde, ¿cómo le fue con los centros de atención? Muy bien, vamos a contratar a 120 profesionales. Ellos no están viendo el otro lado o la cara de la moneda y es saber cómo se llega a cada rincón de los municipios en el país. Pero desde nuestra concepción, lo que hemos dicho es que hoy la ADRES no tiene la capacidad operativa para responder al reto que hoy necesita Colombia. Y creo que ahí hay un punto que atender, y es como nosotros dentro de esas medidas o reestructuración o transformación de la salud en Colombia, tiene que ser paulatinamente acorde a lo que el país vaya mostrando de este tipo de reformas que hoy quiere Colombia y que necesita Colombia. Nosotros somos convencidos que se tiene que transformar la salud en el país, pero sobre todo porque estamos hablando de la vida de todos los seres humanos de este país. Entonces, lo que pretendemos es que esta transformación, de que de entrada nosotros respaldamos las iniciativas de la reforma a la salud del señor presidente, con recomendaciones, con apuestas, con diferentes puntos de vista, porque a nuestro parecer hoy se tiene que transformar también en cómo esa entidad que es la ADRES va a distribuir los recursos para la salud en Colombia. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros en materia de atención, Claudia? Siempre hemos dicho que en este efecto circular del sector de la salud vamos a coger una bandera, porque sabemos que 4 años de pronto no son suficientes para poder intervenir en un tema de salud tan importante, pero lo que sí hemos encontrado es que hay una deuda pendiente con los auxiliares de enfermería. En Colombia hay 305.000 auxiliares de enfermería y uno de ellos en el municipio de La Unión me decía, oiga doctor, usted que va a llegar al Senado, ayúdenos a los auxiliares, nosotros también salvamos vidas, pero nuestros horarios de trabajo, nuestra remuneración es muy compleja acorde al esfuerzo que nosotros hacemos y me pareció muy válido. De hecho ya empezamos nosotros a conversar con un equipo programático, con un equipo académico, para mirar si es posible que a través de una transformación a la ley que hoy existe, se empiece a implementar como una serie de un riesgo, como un bono por riesgo biológico. Más o menos, digamos, eso es lo que estamos pensando, para que los auxiliares hoy de enfermería tengan mayores garantías por parte del Estado, y obviamente es una de las peleas que vamos a dar en el Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo García. Muchas gracias. Muy concreto, al Congreso le quedó grande hacer la reforma a la salud que necesitaba Colombia. Con claridad, si teníamos 170 EPS y ahora tenemos 20 EPS y sigue prestándose el servicio, significa que habían 150 que nunca se necesitaron. Ahora, ¿qué es una EPS? A veces la gente empezamos a hablar y iniciamos la discusión sobre si hay la necesidad o no de hacerlo, y no se comprende bien cuál es la finalidad de crear una entidad promotora de salud. Mire, la EPS fue la respuesta a un esquema centralizador que existía a comienzos de los años 90 en Colombia, y la ley 100 lo que estableció fue unos mecanismos de descentralización para que ese gasto pueda ser, en teoría, más auditado, pudiera ser más pertinente y pudiera regionalizarse. Por eso se crearon tantas EPS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso tuvo un error de origen, y es que estableció un mecanismo privado entre una relación eminentemente pública, el derecho constitucional fundamental de la salud, que lo es desde el 2015, y la obligación del Estado de prestar ese derecho de salud. Ahora, los privados no tienen el mismo esquema de responsabilidad ni auditoría, y ese es donde está el problema. Por eso la solución, evidentemente, es dejar de recurrir a lo que hubo en el Congreso de la República, que fue un espectáculo, fue un show de dilación, de trámites inventados, de intención de no debatir, producto de lobbies de EPS, y tomar la reforma en serio. ¿Se necesita que se descentralice la salud? Sí. ¿Se necesita que se audite? Sí, pero lo que se necesita es ver en qué se está gastando la plata. No es del todo cierto que la única solución sea subir la UPC. Tenemos que revisar dónde se está ganando ese recurso. Miren, ¿dónde está la pertinencia del gasto de salud en Colombia? Hoy en día un municipio de sexta categoría tiene de 15 a 16 mil millones de pesos por presupuesto anual para la totalidad de su ejecución. De allí, más de 9 mil millones de pesos se van en temas de salud.
¿Y será que los municipios están prestando ese servicio con ese presupuesto? ¿Será que todo se está gastando realmente como se debe? ¿Será que realmente todos los gastos por concepto de SOAT, por conceptos de, porque no es solamente el régimen general, son los regímenes especiales, el FOMAG y todo eso que debe revisarse? Yo sí creo que aquí hay un déficit en el debate real. Debemos establecer un mecanismo de descentralización. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, el tema de centralizar todo en el ADRES nos devuelve al instituto, sí, eso puede ser una cosa que no es conveniente, pero no se puede dejar de lado que las EPS no han sido lo que se necesita. Entonces nosotros queremos poner un esquema de descentralización que tenga responsabilidad pública, que tenga unas auditorías privadas, que son los esquemas de gestoría, y que evidentemente de esa manera dual, tanto del gasto público pertinente y de una auditoría privada, pueda realmente lograr el control en los temas de la salud. Y por supuesto, todo a los ojos de la gente. Mire, hoy en día no hay un presupuesto de una EPS que se pueda conocer públicamente. No hay un presupuesto de un gasto que la gente pueda acceder. Cuando la gente va a hablar a una EPS, se encuentra un operador, se encuentra una negación de un servicio y tiene que entenderse a través del juez. Ese sistema y ese modelo no puede continuar. Tiene que haber un modelo abierto, que sea preventivo, que tenga que ver con la pertinencia en el territorio y que tengamos un tema de, por ejemplo, de revivir una cosa que había antes. Aquí había antes una cosa que se llamaba el INSER. El INSER. Antes del Instituto de Seguro Social había una cosa que se llamaba el INSER, que era el Instituto de Salud Rural, que era preventivo y que era obviamente enfocado a la ruralidad. Doctora Liliana, ¿quería hacer un aporte pequeño al tema? Solo tengo un tema allí. Primero que todo, volver al INSER sería volver a la salud de pobres. ¿Se acuerdan cuando era la salud, cómo era que decían? La salud de pobres que porque tenían que pagar, o sea, tenía que pagar el usuario del sistema de la salud. O sea, tú dices eliminar totalmente las EPS, sería, bueno, yo lo que digo es lo siguiente allí frente al tema de la salud. Allí hay muchísimos problemas. Es verdad que tenemos que dar muchísimas soluciones, también es verdad, pero que uno de los temas prioritarios de esa reforma a la salud que va a seguir polarizada en el Congreso no son las EPS, no son las EPS. Lastimosamente la reforma no llegó a la plenaria del Senado, lastimosamente no pudimos dar el debate porque la reforma pasa por la Cámara de Representantes, llega a la Comisión Séptima y muere en la Comisión Séptima. Pero desde el Senado siempre yo hacía pronunciamientos diciendo que hoy necesitamos la reforma, claro que la necesitamos, que acabar con la intermediación sea la solución a todos los problemas que tiene la salud, tampoco es cierto. Aquí lo que tenemos es que construir sobre lo que está bien. Hay EPS que han hecho una buena tarea. Yo no soy defensora de las EPS, es más, fui yo que como presidenta de la Comisión Séptima les bajó a las EPS la administración del 35%, Eduardo, al 10%. Y aún así sigue siendo enormemente alto, porque ¿saben cuánto es el 10% para 6 EPS que actualmente hay? Es 8 billones de pesos. Es lo que gasta una reforma tributaria. Entonces lo que yo he dicho es que necesitan las IPS, que son los hospitales y clínicas, necesitan auditoría, claro que la necesitan. De lo contrario no habría plata que cubra, porque el hospital factura, y si no hay quien audite, pues no había control de estas cuentas. Entonces estoy de acuerdo en que las EPS pasen a ser gestoras. Y que el ADRES gire los recursos. Miren, yo les colocaba el ejemplo en un debate en el Congreso y les decía, el ADRES tiene que tener el mismo movimiento que un banco, pues va a ser el banco más grande de Sudamérica. Maneja 84 billones con B de pesos anuales. Entonces es el banco más grande y debería manejarse con la misma transparencia que un banco maneja los recursos. Debería haber allí seguridad especial y ese es el problema.
Ese es el problema. No ha habido una inspección, control y vigilancia y hemos tenido una super intendencia que no ha respondido al control efectivo de los recursos del sistema de la salud. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Pero el debate no está en que si hacemos, que quitamos las EPS o que las dejamos. El debate está, los colombianos lo que quieren es que les dé salud con calidad, con oportunidad, que tengan la posibilidad. Y lastimosamente yo no tuve la posibilidad de aprobar o no la reforma a la salud porque no llegó al Senado. La reforma murió en la Cámara de Representantes al pasar a la Comisión Séptima. Eso es lo que realmente está pasando frente al tema de la reforma a la salud, que hoy cursa en el Congreso de la República y que va a ser igual. Aquí con la normatividad que existe, el presidente puede, a través del decreto, a través de un decreto, solucionar los problemas urgentes que tiene el sistema de la salud. Y obvio que tiene que haber una reforma. Muchas gracias, doctora Liliana. Vamos ya casi entrando como en la recta final de este diálogo. Si tiene también el doctor Eduardo algún apunte sobre el tema de salud, lo abordamos antes de ir al tema de frontera. Sí, no, de acuerdo. De acuerdo, no llegó al Senado. Y precisamente no llegó porque no se debatió con seriedad. El Congreso no quiso debatir la reforma a la salud. Se corrieron. Dijeron que no había habido diálogo, cuando la función del Congreso es precisamente la de dialogar, la de convocar. Para eso están las audiencias públicas, para eso están los espacios de diálogo. Se hicieron foros, se hicieron demás, y no se quiso hacer la reforma. Ahí hay una contradicción en si se deben eliminar las EPS o si se deben convertir en gestoras, que fue la propuesta hacia donde se llegó finalmente. A mí me parece que ese punto medio en el que, como lo dije en mi intervención, se ejerce un gasto público, pero se hace una auditoría y un control privado, puede ser un punto de acuerdo fundamental del cual se puede arrancar la reforma. Lo que también hay que decirle a los colombianos, la reforma a la salud pues debe darse ya en el próximo Congreso de la República porque le quedó grande. Entonces, lo que hay es que buscar que esos acuerdos, en los cuales no se trata ni de atacar a nadie, sino de garantizar los derechos de los pacientes, de los enfermeros, de los auxiliares, de los médicos, tiene que darse con sinceridad ante la gente, pero sin estar mediado por ese lobby perverso que ocultó el real debate de la salud en Colombia. Doctor Eduardo. Digamos que este tema es muy sensible y creo que el debate así lo refleja. Y sentimos que independientemente de la transformación o eliminación de las EPS, que eso abre otro capítulo también del debate que seguramente lo podemos abordar más adelante, es que hay un sistema de salud desfinanciado. Si ustedes ven hoy, la red pública hospitalaria es insuficiente para atender al paciente y por eso vemos que los hospitales de alta complejidad pues son en su mayoría privados y ahí ya viene el dilema, sin recursos, que era lo que decía Gustavo, que un municipio de estos pequeños con 15.000, 16.000 millones de pesos en su presupuesto, ¿cómo atienden esa red hospitalaria? Entonces, ese es otro debate, ¿cierto? Pero lo cierto, y creo que lo acertado de este ejercicio para nosotros, es que sí es una deuda pendiente independientemente de quién llegue a la presidencia el próximo periodo. Y que seguramente nosotros, los tres como senadores representando a Nariño, pues pondremos el debate sobre la mesa, sobre el Congreso, pero atendiendo que primero se tiene que saber cómo se financia una red que hoy está desfinanciada. Y esto nos daría para otro gran debate solo sobre el tema de la salud. Vamos a tener la posibilidad al final de este ejercicio de pasarles a ustedes una o dos preguntas de los asistentes, así que las personas que quieran formularlas las vamos a recibir por escrito y pues estaremos pendientes si esto pasa al final. Quiero que pasemos ahora al tema de frontera porque tenemos una coyuntura muy especial por estos días, unos temas de seguridad fronteriza que han terminado con unas medidas arancelarias por parte de Ecuador, una especie de sanción a nuestro país que arrancaron con un porcentaje y que hoy van ya elevadas a un 50%. ¿Qué proponen ustedes ante esta situación actual? Porque ya las consecuencias las está viendo el departamento de Nariño y también las provincias vecinas en el Ecuador. Inicio por usted, doctor Gustavo. La imposición de los aranceles a Colombia es una falacia de Noboa. Él dice que se imponen como consecuencia de la falta de los procesos de seguridad fronteriza. Una especie de castigo, pero además no establece mecanismos de cooperación. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? ¿La seguridad o hay otra cosa? Yo creo
que he escuchado con mucha suficiencia argumentos en el sentido de que la provincia del Carchi tiene unos temas económicos que están siendo afectados por precisamente el comercio colombiano. Y lo que está haciendo el presidente Noboa es tomar esa excusa para no incumplir los acuerdos con la CAN. Y eso tiene que tener una respuesta y un manejo internacional distinto. Ahora bien, ya frente a la problemática que nosotros estamos viviendo, no solamente la balanza comercial de 2.200 millones de dólares que tenemos con el Ecuador, el 1,5 millones de personas que están transitando anualmente por esas fronteras, es el tema de la disminución y la afectación económica que tienen nuestros renglones económicos en la región, el tema del transporte, el tema de la agricultura, como siempre, la más golpeada. Yo sí creo que allí tenemos una falencia muy grave y ya para ver hacia nosotros como país tenemos que reglamentar de inmediato la ley de fronteras. Yo creo que no da tiempo ni siquiera de hacer otra ley de fronteras, la necesitamos reglamentar ya. Necesitamos zonas de integración fronteriza, eso está previsto en la resolución 501 de la CAN. Necesitamos que haya una cooperación más importante. Por eso yo he lanzado 2 propuestas, Claudia, que las lanzamos de manera pública hace 2 ratos. Primero, hay que convocar de inmediato el gabinete binacional. Esa es una herramienta internacional fronteriza claramente utilizable para resolver estos problemas. Si los problemas son de seguridad, pues hablan los de defensa, si son de comercio, hablan los de comercio, pero hacer ese diálogo de hermanos es necesario. Y segundo, el gobierno se ha demorado mucho como en responder a la crisis que hoy tiene la frontera. Y segundo, el tema de la declaración de la zona de intervención fronteriza. Yo creo que haya habido una reacción del gobierno frente a la toma de medidas, que en los esquemas, digamos, de diálogo internacional es ordinario el tema de la reciprocidad. Cuando hay un movimiento, se hace un movimiento en contra. Esa es una medida de carácter comercial. Ahora bien, sí hay que reclamar, y lo he reclamado del gobierno públicamente, que se tomen las medidas de intervención con la frontera, porque necesitamos, y a la hora de la verdad lo que revela esto es que tenemos una frontera débil. Mire, Claudia, de los 10 departamentos que más exportan al Ecuador, y ninguno está en Nariño. O sea, el primer departamento que más exporta al Ecuador es Antioquia, y nosotros no aparecemos entre los 10 primeros. Entonces necesitamos que esas medidas de intervención inmediata, de intervención fronteriza, vengan a mejorar la productividad del departamento, porque tenemos a las fronteras descuidadas, y allí ha habido omisión de este gobierno, de los anteriores y de las bancadas de la frontera, porque las bancadas de la frontera no han presionado esa reglamentación. La ley de fronteras ya tiene más de 10 años y no se ha reglamentado. Necesitamos que, así como el distrito de Tumaco se hizo y no se reglamentó, esta ley se reglamente de manera inmediata. Necesitamos compras públicas de cosechas, necesitamos esquemas de regulación de insumos, necesitamos también revisar el tema de transporte de aranceles. Es decir, la frontera está pidiendo ayuda, y sobre todo necesitamos una cosa, Claudia, y compañeros aquí, paisanos, y es que Colombia entienda que no es que Nariño necesita ayuda de Colombia, sino que Colombia necesita Nariño porque somos una fuente de frontera hacia el Pacífico, hacia el Ecuador, hacia los Estados Unidos, por el puerto de California, el puerto de Lima. Tenemos todo para hacerlo. Lo que nos falta son voces que realmente hagan relevante este departamento y hagan poner en cuenta a la gente que Colombia tiene una gran salida hacia todo el mundo que se llama Nariño. Muchas gracias, doctor Eduardo Enríquez. Pues yo creo que aquí hay varias cosas, Claudia y queridos estudiantes y profesores. Primero, entender que hay un marco normativo que es la Comunidad Andina de Naciones. Fue un documento que firmó Colombia, donde hace parte Colombia de esta comunidad. Y ahí tienen que haber unas reglas claras. Si estamos hoy en esta guerra arancelaria es porque esas reglas a la firma del documento no fueron claras. Y eso nos pasaba mucho en el Ministerio de Transporte, porque al no existir esas reglas en el transporte interfronterizo, habían discusiones permanentes con Ecuador de cómo se permitía, por ejemplo, el enganche y desenganche de los transportadores de Ecuador o el libre paso de los vehículos entre los dos países. Ahí había un problema que fue el que a mí me tocó resolver. Pero si nos vamos también a que hay una tensión entre los dos países, por lo que hoy está pasando, es que hay una tarea pendiente por resolver. Ya si desescalamos la tarea, la propuesta que hace el gobernador de crear esta zona interfronteriza con un poco de protección a los países, especialmente a Nariño, nosotros la respaldamos, que es parte también de lo que está comentando Gustavo, pero que también tenemos que ir un poco más allá.
y es cómo a través del Congreso de la República se reglamenta esta mesa binacional para que estos problemas no vuelvan a suceder, porque lo cierto es que estábamos nosotros en Túquerres, Claudia, y nos decían unos empresarios que se dedican al tema, por ejemplo, de la venta del cemento y construcción, mire, este golpe para nosotros es muy grave, y nosotros hoy estamos en una tensión entre los países por lo que está pasando. Se incrementa la tensión y yo sí hago un llamado, Claudia, al gobierno de Colombia y al gobierno de Ecuador y a sus vehículos diplomáticos para que no sigan escalando este problema. Y los problemas son enormes y siempre los afectados es el departamento de Nariño. ¿Cómo es posible que la frontera que nosotros abrimos sobre el río Mataje para la construcción, digamos, para la apertura del puente entre Tumaco y Ecuador hasta hoy no sea una realidad? Llevamos 3 años, perdón la expresión, tirándonos la pelota. ¿Cómo es posible que existan 45 puntos de frontera? Porque conocemos Rumichaca, pero detrás de eso hay 45 puntos que la gente pasa libremente entre los dos países. Eso es lo que no se puede dar. Entonces, la apuesta nuestra, la propuesta, es que precisamente se cree esa mesa binacional entre los dos países para adelantarnos a estos mensajes que hoy no pueden sacudir la economía regional, sobre todo porque en realidad Ipiales, cuando nosotros comentamos el tema de Ipiales depende de la frontera y su economía depende de la frontera con este país. Doctora Liliana, su propuesta frente a esta coyuntura con Ecuador. Bueno, esta situación y este problema que existe con la frontera con Ecuador no es simplemente un problema diplomático, es la afectación de cientos de familias, especialmente de nuestro departamento, que dependen del comercio con el Ecuador. Y realmente esto no es un problema común y que pasó, no, es un problema gravísimo que estamos enfrentando aquí en el departamento de Nariño. Y les quiero comentar, queridos colegas, que el gabinete binacional ya se dio, insistimos tanto y se sentaron tanto de Ecuador como de Colombia, pero ¿saben cuál fue la solución? Noboa nos había colocado el 30% de aranceles, ¿no es cierto? ¿Saben cuál fue la solución del gabinete binacional? Que Colombia también le respondiera a Ecuador, al no levantarse la mesa. Colombia le respondió a Ecuador diciéndole, entonces yo le coloco también el 30% de aranceles, como si esa fuera la solución. Aquí debe haber una solución inmediata de restablecimiento no solamente de las relaciones diplomáticas, sino también comerciales, entendiendo que le están haciendo muchísimo daño, especialmente a nuestro departamento. Nariño es un departamento transportador por excelencia, por ejemplo. Nariño es un departamento transportador. Y el hecho de que las mulas pasen, de que no haya el desenganche en Ipiales, también es un tema que estamos dejando muerta en nuestra frontera. Allí los restaurantes, allí las bodegas, allí los coteros, allí cuántas personas que dependen del trabajo en la frontera que hoy está en riesgo y que no se está dando. Entonces no puede ser que la respuesta sea esa. Después de haberse dado ese gabinete binacional que ya se dio, que no tuvimos ningún resultado, obviamente tenemos que acudir a la comunidad andina con todos y sus problemas y acudir al Parlamento andino, que ya lo estamos haciendo. Yo he llamado a los parlamentarios, les he dicho, les he comentado, y el primer debate que vamos a hacer ahorita, el 19, la otra semana, será el problema que tenemos en nuestra frontera, y ese es uno de los temas que tenemos que hacerlo, porque si ya no lograron en el gabinete binacional darle solución a este problema, pues tiene que ser el Parlamento andino, a través de la comunidad andina, que solucione estos problemas que hoy son gravísimos y que afectan la estabilidad de nuestra frontera. Bueno, muchas gracias y le voy a dar paso a las preguntas que nos hacen aquí en el auditorio, las cuales les pido sean respondidas en un espacio más corto de máximo 1 minuto para poder ir concluyendo este diálogo. Doctor Eduardo, la pregunta que se hace es, si llegan a obtener la credencial como senador, ¿cómo hace para no olvidarse de todas las necesidades que tienen las personas en las comunidades, ya que vivirán en una burbuja de poder? Esa es la inquietud que tienen las personas aquí, uno de los estudiantes. Si llegan a obtener la credencial como senador, ¿cómo hace para no olvidarse de las necesidades que tienen las personas en las comunidades, ya que vivirán en una burbuja de poder? Bueno, es una pregunta recurrente, digamos, en varios sentidos, que la hacen siempre
en los municipios, dice, pero no nos olvide, volverá después del 8. ¿No? Es la misma pregunta, pero desde el corazón de la gente. Y yo les he dicho, mire, revisen qué ha hecho Eduardo Enríquez en los últimos 20 años de su vida. Y mi vida ha sido aquí, mi formación ha sido aquí. Como viceministro de Transporte, que estuve 3 años en Bogotá, también pudimos servir al departamento de Nariño. A uno ya en estos espacios que la vida le permite tener, el poder no lo enceguece. Por el contrario, sentimos que el poder, o ese poder que uno puede llegar a tener dentro del Congreso de la República, hay que servir 10 veces más. Nosotros tenemos después del 8, porque estamos convencidos que vamos a ganar, un recorrido de gratitud para ponernos a trabajar desde ya. Lo que hemos dicho en la campaña son 3 cosas, Claudia: mejorar la calidad en el debate, hoy en el Congreso de la República, regresar a esa altura en el debate, que sea un congresista que escuche, un Estado que escuche, porque si escuchamos como gobierno, como Congreso, vamos a transformar y a legislar bien, legislar para que el Estado esté al servicio del ciudadano. Entonces, ahí es donde todo ese concepto nos hace recuperar la confianza en el elector, y claramente dentro de toda esta vida lo que hemos hecho es servirle a Pasto, servirle a Nariño, servirle al país, y seguramente lo haremos desde el 8 de marzo en el Congreso de la República. Bueno, esta pregunta para el doctor Gustavo García dice: ¿qué iniciativa legislativa específica impulsaría desde el Senado para fortalecer la competitividad del departamento de Nariño a nivel nacional e internacional? Bueno, yo creo que precisamente lo que veníamos de tratar, el tema de tratarnos como frontera, es fundamental. Pero realmente es que existen muchos problemas que hoy en día no están permitiendo que el departamento y en general la nación tengan un desarrollo adecuado de los sectores productivos. Miren, nuestra gran riqueza es el campo. Este gobierno logró avanzar muy poco en el tema de aumentar, de avanzar en el campo, de avanzar en la competitividad. Pero con lo poco que logró hacer, porque lo hizo con grandes esfuerzos, con mucho enemigo, con muchos problemas, con muchas trabas jurídicas, logró convertir al agro en el tercer renglón de la economía. Nosotros tenemos hoy 2 activos desperdiciados económicamente, y ese no es un tema comunista, no es un tema… Mire, tenemos tierra por montones, sin adjudicar, y tenemos la gente desempleada. Nosotros necesitamos profundizar en la reforma rural integral, hacer que cada colombiano un pedacito de esta tierra y darle las herramientas para la productividad. Nosotros, como un departamento productor, seremos los más beneficiados si la tierra se entrega a quienes la quieren producir y si reinstitucionalizamos el agro. Mire, aquí en Colombia se cambiaron muchas instituciones por unas nuevas, y las nuevas no han correspondido a lo que se necesita. Aquí se eliminó el IDEMA, hoy en día no hay apoyo para la productividad y para la comercialización en el campo. Acá se eliminaron los caminos vecinales, se entregaron esas funciones a los alcaldes y no les dieron la plata, y hoy en día tenemos nuestros ramales, nuestras veredas vueltas nada, porque las vías están acabadas. Eso nos afecta en la competitividad. Yo creo que lo que más tenemos que hacer en el tema de las iniciativas legislativas es esa reinstitucionalización del campo y poner el Estado al servicio de la productividad de nuestra región. Si nosotros logramos que esa productividad aumente, vamos a jalonar el sector primario de la economía, el trabajo, y vamos a generar unas dinámicas de competitividad nacional e internacional mucho más fuertes. Pero para eso también hay que hacer una cosa, Claudia, y es reconciliar la sociedad. Hoy en día el sector social, el sector privado y el sector público van por lados distintos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esquema de doble descentralización en Colombia, fortalecer, hacer una liposucción a ese Estado nacional e inyectar los recursos a los municipios. Ya lo hicimos de alguna manera con el acto legislativo del Sistema General Participaciones que apoyé en este gobierno, que promovimos desde el Ministerio del Interior. Con eso se logró un gran aumento que está paulatino. Bueno, ahí después peleamos con el Congreso porque no lo quiso hacer rápido. Pero también hay que hablar de las comunidades. Necesitamos que cada vez más recursos lleguen a ayudar a los proyectos productivos de la gente, a las iniciativas culturales de los jóvenes, a las iniciativas de las mujeres rurales. Necesitamos que la plata llegue directo a las comunidades para que pueda haber ese jalonamiento económico. Si nosotros, que somos uno de los departamentos más organizados, tenemos más de 11.500 organizaciones sociales, podemos tener esos accesos a los recursos del Estado, vamos a dinamizar nuestra economía y además vamos a tener un gasto estratégico más acertado
que en las últimas, por ejemplo, gobernaciones no se ha visto, no se sabe qué se hicieron con las regalías. Bueno, y la última pregunta, doctora Liliana, desde el auditorio, dice, ¿por qué se votó en contra de la reforma a la salud y cuáles eran los efectos negativos de haberse aprobado la reforma en la Comisión Séptima? Bueno, a mí me dicen que votaba en contra las reformas del gobierno. Yo les quiero decir a ustedes que yo no soy ni oposición automática, ni tampoco aprobación automática, que yo estudio, analizo los proyectos, señalo lo que considero debe mejorarse, y yo obviamente eso hemos hecho en el Congreso de la República. He legislado con mucha independencia, queridos estudiantes, he hecho un control político con firmeza cuando tengo que hacerlo, y yo obviamente he trabajado con las regiones, he caminado las regiones, he escuchado a las regiones. Entonces, quiero explicarlo con claridad. Yo no voté la reforma a la salud porque no llegó al Senado de la República. Yo no podía votar ni sí ni no, ni la aprueba ni la desaprueba, porque no llegó al Senado de la República. La reforma a la salud se quedó estancada al pasar de la Cámara de Representantes a la Comisión Séptima. Por ende, algunos dicen en las redes sociales, hoy se ha vuelto moda atacar en las redes sociales y desinformar totalmente. Pero señor rector, la reforma a la salud nunca llegó al Senado. Por eso no tuve la posibilidad de debatir y de votar esta reforma a la salud, con la que yo como médica estoy de acuerdo en muchos temas, pero considero también que se debe modificar para poder ser aprobada en el Senado de la República. Bueno, muchas gracias, y vamos a finalizar con un espacio de 30 segundos para cada uno, para que convenzan al auditorio, para que convenzan a la gente que nos está observando en esta transmisión. ¿Por qué elegirlos y cómo elegirlos, doctor Eduardo? Bueno, muchas gracias por el espacio, por el debate, por la atención de los estudiantes, los profesores. Eduardo Enríquez Caicedo, un nariñense de 20 años al servicio del país, con cero quejas, cero investigaciones, cero escándalos, que queremos llegar al Congreso para legislar bien, para hacer las cosas bien en servicio del Departamento de Nariño y sobre todo honrar la palabra, cumplir los compromisos y que podamos buscar cómo de esta manera en nuestro ejercicio legislativo mejorar la calidad en el debate en el Congreso de la República. Un nariñense de formación que se ha dedicado al país y que estos 20 años los ponemos al servicio de nuestro país. ¿Y cómo está en el tarjetón? A lo más importante, en el tarjetón, Partido Verde. Número 3, un partido de centro que no polariza, y en el tarjetón estamos en la última esquinita, en la primera fila, con un número muy especial que significa renacer, nuevos procesos, y aquí estamos iniciando este proceso político que se los dedicamos a todos los colombianos. Doctora Liliana, ¿por qué elegirla nuevamente en el Congreso y cómo elegirla? Bueno, quiero contarles a los estudiantes, a los docentes que están aquí y a las personas que están mirándonos a través de redes, que he sido una mujer que con hechos ha demostrado que le ha cumplido al Departamento de Nariño, que tengo un récord legislativo muy importante, que soy autora de muchas leyes que hoy le están cambiando la vida a los colombianos y que le he apostado a la descentralización del territorio. He acompañado a los alcaldes, a los gerentes de los hospitales, a hacer gestión a nivel nacional, para que los recursos no se queden únicamente en el centro, sino que vengan a las regiones. Entonces, Claudia, cuando yo recorro el departamento, hay unas huellas importantes en cada uno de los municipios por donde voy. Y hemos acompañado en la gestión para que hoy haya vías, mejores vías, colegios, institutos educativos, para que hoy en Nariño realmente haya y ya hayan llegado los recursos del orden nacional que tanta falta le hace a Nariño, porque tenemos en Colombia una odiosa centralización que no ha permitido que los recursos sean manejados desde nuestros territorios. Entonces, eso hemos hecho. También hemos hecho debates de control político, con firmeza, Claudia. Hemos hecho más de 10 debates de control político, por ejemplo, para exigir que la doble calzada Pasto-Popayán deje de ser una promesa y sea una realidad. Y hemos hecho debates de control político para que la variante San Francisco-Mocoa sea una realidad, que nos falta 1.9 billones de pesos para que este proyecto termine. Hemos insistido en nuestra conectividad
aérea también. Mire, fui ponente del Plan Nacional de Desarrollo y como coordinadora ponente de ese plan presentamos con la bancada una proposición para que hoy nuestro aeropuerto de Ipiales se esté construyendo y sea un aeropuerto transfronterizo que nos hace falta para el desarrollo de nuestra región. Bueno, y ya que Claudia me está mirando que no me puedo extender, yo quiero decirles, yo quiero solamente decirles, Claudia, a los nariñenses, que hoy, más que nunca, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, elijamos una mujer como senadora de esta región, marcando en el tarjetón del Senado la letra C de compromiso, la letra C del Partido Conservador y el número 12 en el tarjetón. Muchas gracias, doctor Gustavo García. Bueno, yo quiero que me acompañen a que renovemos el Congreso de la República. Necesitamos pensar, y se lo digo directamente a los jóvenes, cómo combatir esa gran enfermedad que nos está afectando a todos, que se llama la salud mental. Hoy en día un joven en 10 minutos da una vueltica por Japón, por China, mira en este celular mujeres bonitas, hombres guapos, comidas elegantes, y cuando nos vamos a dar cuenta encontramos que la realidad de nuestro territorio no es la misma. Encontramos nuestras vías destapadas, microtráfico, problemas de seguridad. Quiero que nos acompañemos a cambiar este país. Por eso tenemos 3 propuestas muy sencillas. Devolverle el poder al barrio y a las veredas. Inversión directa en nuestros barrios y veredas para que podamos mejorar con nuestras comunidades, con los comunales y con las juventudes nuestros entornos. Segundo, tierra para vivir, tierra para producir, que todos nosotros tengamos el derecho de ser colombianos porque tenemos un pedacito de esta tierra. Y tercero, paz que se sienta en la vida diaria, no solamente bala, no solamente plomo, oportunidades para los jóvenes que son quienes están sufriendo hoy el reclutamiento, las afectaciones. Queremos trabajar con ustedes, queremos trabajar por ustedes. Mi nombre es Gustavo García, soy nariñense, provinciano de visión liberal, progresista y con ganas de llegar al Congreso de la República a cambiar las realidades. Estamos en el Frente Amplio número 1, muy fácil de encontrarnos, abajo a la izquierda, marcan el logo del Frente Amplio y el número 1. Acompáñeme y renovemos este Congreso. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y también a este auditorio maravilloso que nos ha acompañado el día de hoy. Agradecimiento especial a ustedes los candidatos por la altura y el respeto con el cual pues han participado en este espacio, el gran reto Elecciones 2026 de Prisa Media. Muchas gracias también a toda la gente de la producción y así finalizamos este encuentro del día de hoy. Muchas gracias y un aplauso para todos. En esta tierra, al sur de Colombia, soplan vientos de cambio, de progreso y bienestar. Desde esta bella y promisoria tierra donde el verde es de todos los colores, nos preparamos para un futuro mejor. En la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto somos parte de una verdadera comunidad académica. Nos inspiran los retos y desafíos del mundo moderno. Paso a paso construimos país y región. De manera crítica, reflexiva y analítica aportamos a la transformación del mundo. Somos una universidad inclusiva, basada en la solidaridad, la equidad, la libertad, el respeto por la diversidad, la orientación sexual, las creencias religiosas, la ideología política y la procedencia social. Actually, it's important to broaden our knowledge from an international perspective. Explore new worlds
and compare our knowledge to become an international citizen capable of understand and respect other cultures. Contamos con ambientes prácticos de aprendizaje, excelentes e innovadores, a la vanguardia de las mejores universidades del mundo. Desde nuestra biblioteca física y virtual, encontramos infinidad de ideas y conceptos que enriquecen nuestra formación desde el ser, el saber y el hacer. Tenemos diferentes espacios para experimentar, soñar y aprender. El bienestar también hace parte de un desarrollo en armonía. Por ello, podemos disfrutar de distintos lugares de esparcimiento, recreación y deporte, como lo son la sala de música, el gimnasio, las canchas de fútbol, la oficina de apoyo psicosocial y nuestro centro Enlace, donde procuramos la permanencia de los estudiantes en nuestra institución. En las aulas de la Universidad Cooperativa se forman profesionales, especialistas y magísteres en diferentes áreas. También técnicos laborales que conocen de cerca el sentir y las necesidades de la comunidad y su entorno. Somos propositivos, generamos progreso a través de proyectos de investigación que impactan a la comunidad, que busca soluciones reales y estructuradas, que inciden de manera positiva y propositiva en el cuidado del planeta y de los recursos naturales. Nuestra vocación de servicio nos compromete a trabajar desde la proyección social con las comunidades menos favorecidas. Desde esta universidad al sur de Colombia, se forja el presente y futuro de varias generaciones. A veces, el verdadero bienestar está en los pequeños cuidados, en una mano que orienta, en una palabra que tranquiliza, en la confianza de saber que todo está aquí. En la droguería de Confamiliar de Nariño, cuidamos de ti y de quienes amas, con el respaldo de los mejores laboratorios, atención integral y beneficios especiales para nuestros afiliados. Porque tu salud es tu bienestar, y tu bienestar es nuestra razón de ser. Confamiliar de Nariño. Juntos es posible. Ha llegado el momento de acelerar. Acelerar gracias a una energía local y descarbonizada, a tecnologías para preservar el agua y los recursos naturales, al tratamiento de los nuevos contaminantes y los residuos peligrosos. Una abundancia de soluciones y recursos locales inexplotados que nadie mejor que Veolia sabe revelar. Veolia acelera para hacer más verdes nuestros modos de producción y consumo. Veolia contribuye a un mundo más verde y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Empopasto informa que debido a labores de adecuación en sus oficinas del centro, ha dispuesto una sede provisional para continuar brindando atención al público de manera oportuna y eficiente. La sede está ubicada en la calle 21 con carrera 23 esquina y estará habilitada a partir del 10 de junio. Atención al usuario y pago de facturas se atenderán en la calle 21 con carrera 23 esquina. Empopasto, agua, la mejor expresión de vida.
Mientras tú pelas la papa para el almuerzo, en las montañas de Nariño, un jornalero ya lleva horas cosechando bajo el sol. Cada vez que compras papa nariñense, estás apoyando algo más grande: el alimento de una familia, la educación de sus hijos, el sueño de seguir sembrando en su tierra. Son miles de familias que trabajan con esfuerzo y corazón. No descansan, pero no dejan de creer, porque saben que su trabajo llega hasta tu mesa. Cuando eliges papa nariñense, eliges apoyar lo nuestro. Dices sí al trabajo con dignidad. Dices sí al campo de Nariño. Desde el campo se tejen las condiciones para la transformación territorial, para la siembra de la paz. Apoya a quien cultiva con las manos y el alma. Consume papa nariñense. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. ¿Sabías que CEPAL S.A. tiene mucho más para ofrecerte? Conoce nuestro portafolio de servicios pensados para facilitar tu vida y hacer de Pasto una ciudad más moderna y conectada. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.cepal.gov.co para descubrir todo lo que podemos hacer por ti y tu comunidad. CEPAL S.A. iluminando el desarrollo de la ciudad. En cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenara, conectando región.